Libertadores por streaming y opina de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas a Costas, Guarelo, Moat y Sepúlveda. ADN Deportes, el primer show interactivo es de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Para conversar y discutir sobre el Chile de hoy, hablemos el lunes por ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. De 9 de la noche con 33 minutos y estamos haciendo junto a ustedes aquí en ADN Radio Chile. Hablemos el lunes. Estamos junto a Alejandro Guillé, Patricio Melero, Gonzalo Fuenzalida, comentando los temas que están marcando la agenda y sobre todo la proyección de estas situaciones que estamos viviendo. Una de ellas, les recuerdo el hashtag de nuestro programa, hashtag, el Twitter, hashtag Hablemos el lunes ADN. A ver, nos está escribiendo harta gente al programa. Fíjate que, por ejemplo, dice Juvenal Alexis Vega, dice... ¿qué sentido tiene adelantar las elecciones parlamentarias si nadie tiene claro cómo se pueden financiar las campañas? Claro, esa es una opinión. Hay otra que habla también, bueno, hay otra gente que está mandando saludos, está destacando la calidad de la conversación que hay acá en el programa, que el 20% de su sueldo debe ser retenido para usar en campaña y se acaba el problema. Una opción. Me imagino que el sueldo de los parlamentarios está planteado. Ahorramos un poquito para la claro, otra. Bueno, hay un montón de gente que está escribiendo en beneficio del tiempo, los voy a ir tratando de citar en la medida que vamos desarrollando la conversación. Los quiero invitar a conversar sobre el siguiente tema, Patricio, Gonzalo, Alejandro. Miren, la Iglesia Católica se refirió hace harto rato que no hablaba del tema del aborto, o hay un matiz en lo que planteó por esta iniciativa gubernamental de despenalizar el aborto. Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, habló acá en ADN. Carmen Castillo, ministra de Salud, dijo lo siguiente sobre el tema y luego los invito a conocer sus opiniones. Pensamos que este es un camino totalmente errado. Pensamos que esta es una ley que no es necesaria. Respetamos a los que piensan distinto y que tienen otras opiniones, pero pensamos que no se puede quitar nunca la vida a alguien para salvar la vida de otra persona. Y el país es un país laico en el cual todos caben y todos son bien recibidos. Nadie está obligando a provocar ni a hacer algo que le dañe a la persona en sus decisiones. Hablemos el lunes y hablemos de todo. ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ¿Parto, Antonio? Dale, te iba a preguntar, bueno, obviamente... ¿Quién dispara primero? Ustedes se han opuesto a esta situación abiertamente. Sí. Quiero tomarme la frase que dijo hoy día la Iglesia: el aborto no es terapéutico, ¿no? Recordemos que una de las 3 causales que ha planteado el proyecto de la presidenta Bachelet para permitir la despenalización del aborto es en el caso en que esté en riesgo la vida de la madre. Y por consiguiente se daría esta opción en que el doctor, el médico, tiene que resolver o salvo la vida de la madre o salvo la vida del hijo. Y yo, la primera vez que le escuché a esta forma de pensar, no se la escuché a ningún sacerdote, sino que se la escuché a un médico. A un médico con mucha experiencia, y me dijo: mira, Patricio, esta ley no es necesaria. Porque nosotros, cuando vemos que está en riesgo la salud de la madre, y me puso un ejemplo, supongamos una mujer que está embarazada, que está en el 5º mes de embarazo y tiene un cáncer cervicuterino o un cáncer a las mamas y tenemos que aplicarle quimioterapia. Si producto de la acción indirecta y no deseada de ese tratamiento de quimioterapia se le produce un daño al feto y muere, eso nosotros los médicos lo entendemos como una acción indirecta, no deseada, producto de la acción terapéutica, pero no porque hayamos nosotros resuelto entre la vida de la madre y la vida del hijo. Y nosotros eso lo hacemos. Obviamente tenemos que atacar la enfermedad si esa mujer, por ejemplo, tiene un cáncer. Entonces, me decía, no necesitamos una ley que nos permita hacer esto, no, porque siempre, naturalmente, vamos a optar por la vida de la madre y ese dilema no se da. Y si se produce un aborto, se produce como efecto indirecto y no deseado y por consiguiente no tiene penalidad. Y me parece que es importante porque escuchaba a la ministra de Salud decir, bueno, este es un país laico. Esto no es, a mi juicio, Antonio, un problema de católicos o ortodoxos o evangélicos o judíos. No es un problema religioso. Esto es un problema que está en la moral natural. Esto está en el Código Civil de Chile. Y tiene que ver con una visión médica, ¿ah?, de la forma como se enfrenta la enfermedad de la madre y el falso dilema entre discernir entre la vida y la muerte. Siguiendo de lo la que madre. dice Melero, ¿es innecesaria esta ley? Alejandro, Gonzalo, no sé qué quieren. Mira, yo primero quiero contrastar las declaraciones de la Conferencia Episcopal en un lenguaje que no tiene nada que ver con declaraciones anteriores de Monseñor Esati,
donde habló de la excomunión. Mira, era Torquemada en versión 2.0. La verdad es que es un lenguaje muy respetuoso, me parece que es el camino correcto. Cuidadosas las palabras que se usaron, donde se invita a un diálogo, a una reflexión, con respeto, sin prejuicio, sin caricatura, y yo creo que por ambos lados hacía falta eso. Pero no puedes abordar un tema que te estén condenando como una especie de criminal de guerra. En segundo lugar, yo creo que la misma Iglesia tampoco está en condiciones éticas hoy día de andar dictando pareceres muy singulares. La persecución religiosa que hemos visto en la Católica con un sacerdote, la protección a los obispos Barros, más allá de todo lo razonable, la gente está haciendo la misa en la calle, en la plaza. O sea, es un rechazo de la comunidad, de gente que es muy cercana a la Iglesia y que reconoce que esto es una situación insostenible. ¿Cómo fue posible que eso ocurriera, que llegó al Vaticano y que el Papa fue sorprendido por esto? Porque ahora dicen que hay gente que ha ido al Vaticano a explicar la otra versión y la Iglesia está en un lío. De hecho, el señor Barro ha desaparecido. Entonces no estaba la Iglesia en la línea de Monseñor Esati de andar amenazando a nadie. Yo creo que lo que hay que hacer es abrir un debate. Yo me guío generalmente en los temas que no conozco mucho por los criterios internacionales, la Organización Mundial de la Salud y otras. Me parece que finalmente esto debería ser más que materia de una ley, es un tema ético que debe resolver la madre con el padre, si es que existe, porque desaparecen los compadres, sobre todo cuando se trata de adolescentes, con el entorno más cercano, pero fundamentalmente la persona afectada, que es la mujer, y con su equipo médico. Y es más una reflexión ética, porque la ley, por precisa que sea, no puede considerar todas las complejidades que un caso como este tiene. Como dice la Iglesia, y en eso tienen razón, es una cosa atroz. Pero también hay que ser consistente, porque efectivamente yo creo que hay situaciones en que se aplican criterios distintos en Chile, según sea el centro médico y según sea tus posibilidades económicas para poder acceder a ciertos servicios. Y por último, hay un tema también que plantea la Iglesia, pero que no es muy consistente, ¿no? Que son programas integrales de educación sexual, sobre todo en el caso de los embarazos, que no tiene que ver con este proyecto, pero que tiene que ver con el embarazo precoz y todo eso, cuando la propia Iglesia en materia de educación sexual ha sido bien conservadora y resistente a que se introdujera este debate. Y por consiguiente no se puede hablar con la naturalidad que esto exige con jóvenes adolescentes. En consecuencia hay que practicar y no solo predicar estas condiciones para que los jóvenes tengan acceso a la educación sexual. Pero ese tema, que lo menciona de paso la declaración de los obispos, no tiene que ver con el tema que estamos planteando del aborto terapéutico. Es otro tema. ¿Es tema de la Iglesia, Gonzalo Fuenzalía, o es que cambia ese lenguaje, que matiza frente a esto, o es un tema de la ley, como dice Patricio, que según él no es necesario? Yo creo que siempre es bueno el debate, Yo creo que estos temas hay que debatirlos, o sea, pensar que esta ley no merece un debate. Yo creo que tanto es malo para los que están a favor como para los que estamos en contra. Yo creo que estos temas tenemos que debatirlos, si no siempre va a estar recurrentemente en la agenda y siempre obviamente las personas que son a favor, son pro aborto, van a reclamar que no se debate. Yo creo que hay que debatir este tema y hay que debatir las tres hipótesis o las tres posibilidades de aborto que establece el gobierno. Ahora, yo en esto coincido plenamente con el diputado Melero. Yo creo que el aborto terapéutico hoy día se eliminó justamente porque la medicina, con los avances que tiene el aborto terapéutico, la verdad es que no ocurre. Y cuando ocurre, se ocupan los protocolos médicos y siempre se va a salvar la vida de la madre por sobre la vida del feto. Ahora, perdona Gonzalo, pero el aborto terapéutico cambia, me corrigen ustedes si es que estoy equivocado, según entiendo yo, el último día del gobierno militar por una iniciativa que lleva adelante Merino, y lo que dice el mito urbano, que habría sido efectivamente la mujer de Merino lo que empujó a hacer este cambio, y de ahí para adelante cambió. O sea, el aborto terapéutico en Chile estaba permitido, por muchos años. Pero permitido de acuerdo a los avances de la medicina en ese minuto, porque existía en la década del 30. Yeah. ¿Te fijas? Entonces está bien. Si yo entiendo que en un minuto de los avances de la medicina y las posibilidades que habían, efectivamente morían muchas mujeres, pero eso no es la realidad hoy día. Entonces, hoy día volver a plantear el tema del aborto terapéutico, yo creo que es retrotraer una discusión que ya está un poquito zanjada por la medicina ni siquiera. Entonces no es un tema religioso. Fíjate que muchas veces nosotros los diputados nos hemos juntado en el comedor, cuando almorzamos, hemos traído gente experta para hablar, porque en Renovación Nacional hay distintas visiones. Te diría que no hay una opinión unánime respecto a este tema. Y generalmente los que van no son ni sacerdotes, ni eclesiásticos, ni nada. Van doctores. Y establecen estudios, dan razones médicas, y en la mayoría de que hemos escuchado,
el aborto terapéutico es médicamente no tiene una razón. Y por eso yo creo que la otra hipótesis también habrá que discutirla, pero yo creo que no es un tema religioso y otra cosa importante, yo creo que frente a la ley de aborto vamos a tener hay muchas mujeres con que yo he hablado que ven con mucho miedo algunamente este proyecto, porque el problema es la fiscalización de las leyes que nosotros hacemos. Y eso hay que tener ojo. Así que nosotros hoy día nos agarramos la cabeza y decimos, pero ¿cómo el gasto campaña, que hay que hacer un CERVEL? Yo me imagino el CERVEL fiscalizando no sé cuántos cientos de candidatos por todo Chile. Debería una verdadera maquinaria estatal. Lo mismo para fiscalizar las famosas 6 plantas de marihuana que se quieren tener en cada casa, no sé cómo se van a fiscalizar. Y después el aborto. ¿Qué pasa si son 7? Claro. O sea, tengamos un poquito de realismo. Si la mata tiene muchas hojitas. Tengamos un poquito de realismo legislativo. Aparte de la ley, sí, que es un buen punto ese. Yo como abogado te lo digo también. O sea, la ley puede ser maravillosa, pero después en la fiscalización y la ejecución de la ley puede ser otra realidad. ¿Y cuántas leyes hemos visto lo mismo? Es rara esa figura, claro, que plantea yo adhiero a lo que plantean ustedes en cuanto a que me parece que este no es un tema religioso, pero quizás de fondo subyace, Patricio, el tema de la influencia que aparentemente que sigue teniendo la Iglesia Católica en la sociedad chilena, ¿no? Quizás eso es lo que está en el fondo en cuestión, que hay gente que ya no le gusta que derechamente, quizás si en un momento la voz de la Iglesia Católica era muy relevante, quizás hoy día ya no es tanto. Bueno, está bien. Quizás es el sentido que quiere hablar la ministra de Salud, no lo sé. Sí, lo que pasa es que, mira, hay que tener también cuidado con peyorizar o descalificar la opinión de la Iglesia o restarle credibilidad por los problemas que han vivido. La Iglesia tiene 2000 años de la humanidad, ha tenido altos y bajos tremendos. Y al final, ¿por qué persiste, digamos, cierto? Persiste porque la inmensa mayoría de gente en Chile sigue creyendo en Dios. Y Chile sigue siendo un país muy religioso, no tan observante, pero tiene creencias. Y obviamente eso influye en la forma de pensar de las personas. Pero yo creo que este debate, yo soy católico, no tengo ningún problema en reconocerlo y en decirlo, pero no puedo traspasarle a los que no son católicos mi particular punto de vista. Y por eso insisto, Antonio, que este tema del aborto, el derecho a la vida, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, está en nuestra Constitución política, está en el Código Civil, está en el Pacto de San José de Costa Rica que Chile suscribió y adhirió. Y no ha sido derogado por ningún gobierno ni por gobernantes agnósticos o no creyentes o no católicos. Y esto entonces son, creo yo, valores más permanentes, porque en definitiva el derecho a la vida es algo tan propio y tan esencial y tan connatural que uno lo podría incluso defender desde un punto de vista antropológico. Ahora, si tú le quieres poner además eso, la visión de las iglesias al respecto, obviamente tú vas a sumar a los católicos, vas a sumar a los evangélicos. Yo participé en la Universidad Católica a un foro muy interesante que nos invitó el rector Ignacio Sánchez, y había un representante de la religión judía, había un representante de la religión musulmana y un representante de la Iglesia Católica. Y todos coincidían en el derecho a la defensa de la vida, con ángulos distintos, pero todos confluían en lo mismo. Bueno, hay harta gente escribiendo el programa. Para cerrar este tema, fíjate que está Nicole Sánchez, está Carla Valenzuela, y mucha gente plantean, bueno, lo voy a tratar de sintetizar, se refiere a tu argumento de no necesitamos una ley de aborto porque siempre privilegiamos la salud de una madre. ¿A qué le temen las personas? ¿A qué le teme esta gente? ¿Entregar la decisión a las mujeres? Es bien debatible este tema. Todas las personas que están escuchando el programa, digamos, se oponen a eso, digamos. La posición mía, este es un tema más que legal, ético, y que la madre es la que tiene que llevar la voz cantante acá, porque aquí opinan los sacerdotes, opinan los médicos, opinan generalmente varones. Pero yo hago una reflexión entonces, Alejandro. Claro. ¿Puede la madre resolver sobre la vida de otro ser? Por supuesto, si su vida está en peligro. No, además, no estamos hablando del método, no estamos hablando del aborto como método anticonceptivo. Estamos hablando que si la madre corre peligro de vida, segundo, si el feto es inviable, si ya está científicamente probado, porque los equipos médicos hoy día te lo permiten. No, pero ese es otro caso. Saber, por la violación también está incorporada. Por supuesto, por eso estoy diciendo son 3. Las razones que se esgrimen en el proyecto de ley son situaciones que la medicina puede perfectamente establecer. Por ejemplo, si un feto es inviable, no tiene cerebro, qué sé yo, no tiene sentido tener a la mujer 9 meses con el digamos, porque, no sé, vamos a entrar en la discusión cuándo comienza la vida, si el cerebro no tiene que ver, y qué sé yo, el sentido de la vida.
Pero, bueno, yo lo que valoro es que hay una buena discusión. Yo creo que se puso un plano más razonable, menos inquisitivo y más abierto al diálogo, y el cambio de la Iglesia me parece notable. Ahora, el gobierno, así como está, tampoco está muy en condiciones de llevar adelante un proyecto como este que es tan controversial. Si hubiese sido en enero, con un gobierno que estaba firme, claro, podía haber planteado proyectos como este. Ahora, yo no sé si muchas de las reformas que el gobierno tiene, en las cuales, en las actuales condiciones, está en condiciones de impulsarlo. O sea, estoy hablando ahora de la viabilidad política de este momento. Si está en condiciones de alinear a su propia gente. Estoy pensando, por ejemplo, en sectores de la democracia cristiana. En fin, yo creo que está bastante complejo el debate en este rato. Está súper interesante. Por lo pronto les quiero decir de que este es un tema que le importa mucho a las personas. Comenzaron a llegar montones de comentarios respecto de este tema. Genera mucha controversia. Sí, 9:48 con 48 minutos. Les quiero preguntar, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿hay que exigir a Bolivia que sea más claro respecto si respetará el fallo de La Haya? Escuchamos a Eduardo Frei, expresidente de la República, Sebastián Piñera también, expresidente de la República. Hay una campaña emocional, comunicacional, para desinformar internacionalmente cuál es la postura de Bolivia frente a Chile. Han usado una campaña agresiva, incluso insultando a nuestras autoridades. Yo quiero reafirmar que en nuestra opinión la Corte de La Haya no tiene competencia para conocer este caso, porque fue resuelto los límites y otras condiciones en forma clara y precisa en el Tratado de 1904, que fue válidamente firmado por ambos países y se encuentra plenamente vigente. Temas complicados, los temas sensibles y los que generan debate. Hablemos el lunes por ADN 91.7, actualidad, deportes, noticias. Bueno, pareciera que la estrategia chilena de las últimas semanas, aquí vemos a los expresidentes Frei y Piñera hablando de este tema, ha sido emplazar a Bolivia si va a respetar el fallo, ¿no? Pareciera que por ahí va la cosa, ¿no? Gonzalo Fonsalí. Sí, o sea, esto es un tema de país, ¿no? Aquí no hay colores políticos, ¿eh? Y yo creo que lo que hacen los expresidentes, incluyendo al presidente Lagos, que está fuera de Chile, por eso no... Estuve hace poco con él, pues eso sé que está... muy bien. Chile. Pensé que tenías conversaciones con Lagos, ese ha sido ya otra... una noticia Dicen política que importante. el candidato del orden. Cuidado. En otro programa iríamos a hablar de eso. Sí. Pero en el fondo la labor que hacen los expresidentes de unirse frente a poner una postura de Chile me parece muy bien, y yo creo que lo que escuchaba el presidente Piñera, por ejemplo, efectivamente hay un tratado del año 1904 que está plenamente vigente. Bolivia ha sostenido que los tratados no son eternos, está bien, pero generalmente los tratados se reemplazan por otros tratados, no es que los tratados tienen una vigencia, sobre todo los tratados limítrofes. Yo creo que, por lo menos me tocó estar hace poco con algunos diputados de oposición en Bolivia. Tú sabes que la última elección parlamentaria la oposición le fue bastante bien. Sí. Sacó un alto porcentaje y ganó parlamentarios emblemáticos, o sea, en zonas emblemáticas. De hecho, Evo perdió en el Alto, que era su feudo, digamos, histórico. Y ellos mismos me comentaban, bueno, son de oposición, obviamente hay que tomar las cosas con beneficio inventario, pero me planteaban de alguna manera que esto tampoco es un tema que todo Bolivia, o la mayoría de la opinión pública está abocada a este tema marítimo en contra de Chile, que también hay una manipulación política, que yo lo que tengo recuerdo siempre los presidentes de Bolivia, cuando se habían afectado la encuesta de popularidad, sacaban el tema chileno, hacían alguna acción, como una estrategia más que nada populista. Pero yo creo que finalmente Chile ha tenido siempre una postura de apego a la ley y al derecho internacional. Y cuando se ha sometido al Tribunal de La Haya, cuando se ha sometido a estos juicios, lo ha respetado también. Entonces yo creo que esa es la lógica que tiene que imperar en Chile y seguir por ese camino. Patricio Melero. Yo comparto, mira, yo creo que es tan evidente que el presidente Morales está arrastrando el poncho en esta materia, que no se va a pronunciar a si va a respetar o no el fallo, y va a mantener esto hasta último minuto. Y recordemos también que fue Bolivia la que ha llevado este tema a la Corte Internacional. Nosotros hicimos la cuestión previa, como se llama, ¿cierto? De reclamar la competencia del tribunal, que el presidente Piñera ahí señala que obviamente no la tiene, pero es evidente que Evo Morales va a usar esto hasta último minuto, y yo no soy muy optimista, Antonio, de que establecido el fallo él lo respete. Yo creo que va a sacar un conejo bajo el sombrero y va a inventar algo, y me preocupa también
cómo hay determinados personeros y sectores en Chile que bajo la premisa de que hay que entregarle a Bolivia mar con soberanía. Esta es la postura de Marco Enrique Noinami, por ejemplo, Olmeo. Yo se la he escuchado a varios dirigentes del Partido Comunista. Hay dirigentes en el país de distintos sectores que creen en esa tesis. Entonces también Morales, cuando viene a Chile o viene su expresidente o sus cancilleres, en fin, se junta con estos grupos y avalan, ¿cierto? Diciendo, bueno, pero también en Chile hay gente que quiere esto. Entonces, Gonzalo decía, esto no es un tema político. Yo creo que no lo era, Gonzalo. Y yo creo que hoy día hay visiones disímiles en el país. Hay visiones disímiles, tenemos actores políticos relevantes, aspirantes a la presidencia de la República, partidos con representación parlamentaria que están avalando una tesis distinta. En fin, entonces, pero yo sí creo que la inmensa mayoría de los chilenos sigue estando en una posición contraria a darle salida con soberanía al mar a Bolivia, y obviamente acceso al mar como la tiene hoy día, volvamos a decirlo. Hoy día Bolivia tiene cabeceras de playa, tiene lugares donde llegar, puede entrar y sacar sus productos. Alejandro es senador por el norte, y si uno va más al norte, el tráfico de Arica y Iquique es impresionante hacia Bolivia. No vamos a decir que están en el ostracismo, no vamos a decir que no tienen acceso. Nuestros balnearios se llenan de bolivianos cada año, pero otra cosa es que sea con soberanía. ¿Y qué pasa, Alejandro Guillé, si la Corte acoge la tesis de Bolivia? Bueno, eso es lo que yo quería plantear como tema de conversación, claro. Cuando estaba el tema Perú, acá todos decían la tesis chilena es intachable, los tratados son perfectos e irrevocables y finitos. Y la Corte hizo un fallo más político, porque acomodó una solución que nadie se le pasó por la cabeza. Fue una sorpresa. Y los chilenos estábamos muy seguros hasta que de repente un mes antes entró el pánico y empezaron a consultar a la Fuerza Armada, al Consejo de Seguridad, a los expresidentes, y terminamos perdiendo. ¿Para qué venimos con cuentos? Ahora, más allá de los apasionamientos, uno tiene que ser en política frío. Hay que prepararse para múltiples escenarios posibles y aún así nos pueden sorprender. ¿Qué pasaría? Bolivia, lo que ha planteado, no es un tema jurídico, como dicen en Chile, es un tema político. Ellos no desconocen los tratados con Chile. Lo que están diciendo es que Chile se ha estado dispuesto a sentarse con ellos en reiteradas oportunidades, y hay a lo menos dos en que Chile dio claras señales que estaba dispuesto a cesión de soberanía. Una de ellas Pinochet, con digamos. Canje territorial. Claro, Ojo, en los años 50, y otro fue en Charaña. ¿Y por qué razón, dice Bolivia? Porque Chile juzgó con los criterios de ese momento que para Chile era beneficioso. O sea, nunca Pinochet planteó esto pensando que Chile perdía, ni tampoco en los años 50 cuando estaba Gabriel González Videla. Lo que se planteaba es que Chile le convenía. ¿Por qué razón? Porque la tesis de Pinochet era construir un corredor entre Chile y Perú, con lo cual tirabas una línea defensiva que Perú, cuyas pretensiones de recuperar Tarapacá nunca han sido negadas, las tiene hasta el día de hoy. Perú. Exacto, pero al haber un corredor servía de colchón. Y en segundo lugar era con canje territorial en zonas que eran para Chile estratégicas y valiosas en materia de gas y en materia de agua, que en el norte, ¿qué les digo? Son los dos grandes problemas que tenemos. Entonces primero era un canje en un escenario que Chile salía beneficioso de la transacción. Y lo que está haciendo Bolivia es llevar esto al plano político. Y la Corte ya demostró que no es jurídica, como algunos creen. En general, los fallos de las Cortes superiores, como la Corte Suprema en Chile, es política, no es jurídica. Rara vez es jurídica, tiene un cierto fundamento. Pero, por ejemplo, la reinterpretación de la ley de amnistía se dio sin ninguna modificación legal, se dio por un cambio de criterio de la Corte Suprema. Y así ha pasado muchas veces, el derecho cambia también la interpretación. Y hoy hay que anotar algunos hechos. Chile está absolutamente aislado en América del Sur en este tema. No hay ningún país de América del Sur que se refila con Chile. Todos nos dieron la espalda. Todos están apoyando a Bolivia, directo e indirectamente. Colombiano. ¿Ah? Colombiano. Colombia está un poquito mirando de lejos, pero tampoco se ha jugado. Pero Ecuador se nos fue en contra. Brasil se nos fue en contra. No hablar el resto. Argentina, muti por el foro. O sea, no tenemos amigos en esta materia. Entonces, eso es un hecho político que los tribunales internacionales también leen. Ahora, imagínate un pronunciamiento del Papa en este escenario que fue mediador de un conflicto con Argentina. Por eso que mejor ¿cómo le irán a sacar analicemos, Papa, por eso, analicemos los escenarios posibles, estemos preparados para lo imprevisto y no seamos el exitismo absurdo que tuvimos con Perú, que después nos tuvimos que comer la derrota. Súper interesante. Bueno,
Faltan 3 minutos para las 10 de la noche, se nos fue el tiempo. Quiero contarles, sí, lo voy a poner en la mesa, seguramente ustedes pueden seguir escuchando más reacciones aquí en ADN Radio. Fíjate que Giorgio Martelli metió una declaración recién, donde se refiere a las informaciones que han dado a conocer por medios de prensa. Dice que el año 2011 creó una empresa para prestar servicios de asesoría y análisis de políticas públicas, economía y cambios legislativos relevantes para la producción de inversión. Tiene 4 puntos. Dice, de igual forma, para el cumplimiento de un servicio de calidad, ha contado desde su fundación con el concurso multidisciplinario de diversos profesionales con experiencia, capacitación que entregaron insumos necesarios para la prestación de los servicios antes descritos. Los servicios fueron contratados y pagados por empresas interesadas en ella, en tanto entidades interesadas en el rumbo del país. O sea, hubo un tercero que pagó por esto. Lo que sería interesante es saber a cuántas empresas asesoradas. Sí. No, la pregunta del milenio es: nadie tiene gratitud con Soquimich. Yo insisto en ese punto. Nunca una empresa dio tanto empleo en Chile a tantos asesores. Que no sabían nada de minería. Patricio Melero, Alejandro Guille, Gonzalo Fuenzalida, un gusto verlos. Muchas gracias por haber venido al programa. Y ustedes también por la sintonía de hoy. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Hablemos el Lunes por ADN Radio Chile. Chao. Fue una hora de conversación sobre los temas que nos importan a todos. Actualidad, política, contingencia y un punto de vista independiente. En una semana más, nos volveremos a encontrar para que Hablemos el Lunes. Una tribuna con opinión y debate para que saques tus propias conclusiones. ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ADN siempre contigo, en cualquier lugar.